Shalom, queridos amigos. Esta imagen que tengo detrás de mí es una vista de Israel desde las colinas y vemos un Israel precioso, fértil y luminoso. Creo que es muy importante entender qué está pasando con el mundo y qué está pasando con Israel. Y obviamente, aunque la gente no lo quiera reconocer, la Torá y el Tanaj, todo mundo lo conoce. Quiere decir, los judíos, los cristianos y muchos musulmanes saben qué es la Torá y saben también de sus profecías. Y este es un tema muy importante porque realmente el hecho de que Israel esté en su tierra y el hecho que Israel está viviendo una época de bastante auge desde que se hizo el Israel moderno, esto representa una cosa muy dura para las demás naciones y también para las demás religiones. Y lo que quiero contarles ahorita es algo muy básico y muy breve, y estoy seguro que ustedes lo van a entender. Hasta 1948 siempre hubo judíos en Israel, comunidades muy pequeñas en Tzfat, comunidades muy pequeñas en Jerusalén, y realmente la tierra de Israel era una tierra muy árida y era una tierra que muchas naciones quisieron conquistar, y la realidad es que hubo muchos reinos encima, pero nadie hizo de esa tierra un país. Por lo tanto, pues en su momento estuvieron los otomanos, en otro momento los británicos, antes de eso los mamelucos, los bizantinos, los cruzados. El tema es que era una tierra que estaba hecha un desierto, estaba en muy malas condiciones. Habían pequeñas comunidades cristianas, pequeñas comunidades árabes, pequeñas comunidades judías, pequeñas comunidades beduinas, etcétera, etcétera. En el año 1948 se forma el pueblo de Israel, se forma la tierra de Israel y se forma la nación de Israel moderno, que tiene mucho que ver con el Israel de entonces y de siempre, porque definitivamente es un pueblo que ha tenido una trayectoria sumamente larga, pero sumamente consistente. Y en el instante que el pueblo de Israel y se decreta la independencia de Israel en el año del 48, comenzó a aparecer una serie de cosas que tienen mucho que ver con las profecías. Y por lo tanto, pues quiero comentarles cuáles son estas profecías, porque de entender lo que dicen las profecías y de ver lo que está pasando en Israel, podemos entender por qué tantas naciones y tanta gente tiene tanta resistencia a que Israel ocupe su tierra, la tierra prometida para el pueblo de Israel. La primera cosa es que en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel y Ezequiel, que son dos de los profetas mayores, de los cuatro profetas mayores, porque hay 12 menores, resulta que se habla que la restauración del pueblo de Israel comenzará con el regreso del pueblo judío a su tierra. Y esto es algo que es inimaginable lo que ha pasado. Imagínense un lugar que fue básicamente vetado para que el pueblo regresara en su totalidad. Los romanos hicieron una expulsión masiva, destruyeron el templo y posteriormente otras culturas fueron invadiendo Israel. Y por lo tanto el pueblo de Israel tuvo que emigrar desde la época del primer destrucción del Betamigdash. Muchos, la mayoría se fueron a Babilonia. Hay comunidades que llevan 2000 años viviendo o estaban viviendo en Yemen. Posteriormente, muchas comunidades después de Babilonia y después de estos exilios se fueron al norte de África, se fueron a España. Después de la Inquisición de España se fueron a Portugal, de Portugal a Holanda, de Holanda a Polonia y también hacia Asia. 2000 años, el pueblo de Israel como pueblo no podía retornar a su tierra por los peligros que habían en la tierra, por los cruzados, por los mamelucos, por los bizantinos y por las condiciones en las que estaba la tierra, porque la tierra de Israel estaba árida,
y como decimos en México, no daba un cacahuate. El regreso del pueblo judío a su tierra está profetizado por Ishayahu, por Yehezkel, y se llama lo que es la reunión de los exiliados sobre la tierra ancestral. Esto se llama en hebreo Kibbutz Galuyot. El Kibbutz Galuyot es que de pronto judíos que estaban en Europa, los pocos que quedaron, se fueron a Israel. Judíos que estaban en el norte de África, por miles de años, se van a Israel. Judíos que estaban en Asia, se van a Israel. Judíos que estaban en Australia, se van a Israel. Judíos que estaban en países como Argentina, México, etcétera, etcétera, se regresan a Israel. Por lo tanto, esto es una de las profecías más impresionantes de todas, porque 2000 años el pueblo de Israel no se podía organizar y no tenía la fuerza de regresar a su tierra. Y después de 2000 años encuentras los judíos Ashkenazim y encuentras los judíos de Ledut Mizrach, encuentras judíos que vienen de Asia, encuentras judíos que vienen de India, encuentras judíos que vienen de Afganistán y todos llegan maravillosamente y hacen esta profecía espectacular que nunca se ha dado en toda la historia de la humanidad, que se unen, reúnen todo el Kibbutz Galuyot, también conocido como el retorno de los exiliados. Esa es la primera profecía y es muy importante. Vamos a ver la segunda profecía. La segunda profecía es Yehezkel, Ezequiel, quien vio la carroza divina, quien vio el Valle de los Huesos, todo esto que está en nuestras mentes y que muchos lo conocen, cristianos, judíos, musulmanes. Resulta que dice, tomaré a los hijos de Israel entre las naciones, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra y harán una nación con un gobierno independiente. Esta es una cosa impresionante porque, bueno, ok, ya llegaron, se les dio un pedazo de lo que era el Israel antiguo, la verdad, muy poco comparado con lo que era el Israel antiguo, pero aún así el pueblo de Israel dijo, lo que nos den, lo tomamos porque definitivamente queremos tener autonomía y por lo tanto se da este milagro profético, no nada más de traer a la población de todos los extremos de los exilios, sino que se organizan para crear un gobierno, para crear universidades, para crear un país próspero y también crear un gobierno que los proteja. Y esta es una de las profecías más increíbles porque no es nada más traer a la población, sino que la población se ponga de acuerdo y empiece a crear autonomía y prosperidad. Y esta profecía se ha cumplido impresionante. Ahora vamos a ver una tercera profecía. En el libro de Yeshayahu, Isaías dice que realmente una de las cosas más importantes de este retorno del pueblo de Israel a su tierra es que la tierra de Israel solamente florecerá para el pueblo de Israel. Y esto es algo que de verdad revisen en las fuentes y se van a dar cuenta que lo que digo es absolutamente verdad. Israel era un lugar extremadamente árido. Israel es un pedacito de tierra que tiene muy poca agua, tiene el mar de la Galilea, tiene el mar Mediterráneo y tiene un mar salado llamado el Mar Muerto. Y la realidad es que hay muy poca caída fluvial. Por lo tanto, pues es un lugar de naturaleza muy seca, tiene muy pocos recursos y tenemos cientos de escritores que nos dicen de la desolación que tenía la tierra de Israel y de lo poco fértil que era, y parte de lo que ninguna cultura pudo establecerse y formar un gobierno y hacer florecer esa cultura es precisamente por las condiciones climáticas, por la falta de agua y porque realmente la tierra estaba completamente cerrada a dar ningún producto a nadie. Cuando llegaron los primeros Jalutzim, los primeros pioneros pobladores a la tierra de Israel, estamos hablando
en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la primera cosa que hicieron estos pioneros era comprar tal cual, con dinero, un poquito de tierra y crearon lo que se llaman los kibutzim. Y gente que nunca en su vida había tenido idea lo que era sembrar nada, pues se pusieron a trabajar la tierra y empezaron a crear huertos, crear cultivos, empezaron a tratar de domar un poco ese desierto que no florecía nada y de verdad hicieron una maravilla. Hicieron una maravilla porque inclusive en lugares desérticos hicieron florecer y Israel hasta hace pocos años seguía siendo el productor más importante de cítricos que exportaba a Europa. Lo mismo con las fresas, lo mismo obviamente las naranjas, limones son cítricos, pomelos, pero también jitomates y también otras hortalizas que realmente alimentaban no nada más a la tierra de Israel, sino a sus vecinos y a muchos países de Europa. Esto es un tema muy fascinante porque claramente el profeta dice, la tierra no dará nada excepto del pueblo de Israel. Y por lo tanto esto es bastante sorprendente porque no sé si han ido a Israel, no sé si han visto fotos de Israel, pero básicamente en el norte hay viñedos, existen muchísimos kibutzim que siembran y que han incrementado el grado de perfección de ciertas hortalizas. Por ejemplo, el pepinito persa es un pepino que se creó en un kibutz que se llama Betalfa, que es un pepinito chiquito que se come la cáscara y que es delicioso. Y es algo impresionante porque llega uno a Israel y ve todo verde. Obviamente tiene desierto, pero también en el desierto han encontrado cómo cultivar palmeras, datileras y otro tipo de árboles. Por lo tanto, la tercera profecía, que la tierra florecerá únicamente para el pueblo de Israel, así es. Y por último voy a hablar de una cuarta profecía que es muy importante, que es la profecía de Amós, uno de los profetas menores. Y Amós dice que cuando los exiliados van a llegar a su tierra y cuando la tierra de Israel va a regresar a el pueblo de Israel, va a existir una protección divina y victorias militares sin precedentes. Y la realidad es que es muy sorprendente lo que voy a decir, pero Israel no ha empezado nunca una guerra. En el año del 48 se declaró la independencia de Israel. En el año del 46 se había declarado la independencia del país palestino llamado Jordania, y esto aparentemente iba a ser una solución muy buena, porque Jordania iba a ser la parte árabe, Palestina, y los judíos se quedaban con la tercera parte de ese mandato para crear Israel. Los judíos, bajo ningún concepto, eh, corrieron a la gente de su nunca corrieron a la gente de sus territorios. Simplemente les dijeron, vengan y sean parte de nosotros. Y la realidad es que en el 48, 7 países árabes decretaron guerra completa contra el pueblo de Israel. Y básicamente Israel ganó la guerra del 48, Israel ganó la guerra de los 6 días, que es la guerra del 67, Israel ganó la guerra de Yom Kippur, y Israel está ganando esta guerra, Israel va a ganar a Hezbollah, Israel va a ganar a Gaza, y esto está claramente aclarado y dilucidado por los profetas. Por lo tanto, es sumamente interesante ver que las profecías se están cumpliendo. Y este es un tema por sí solo, pero es un tema que nos lleva a una reflexión profunda aún más importante. Si el pueblo de Israel no regresa a su tierra y el pueblo de Israel acaba exterminado como lo pretendía hacer en su momento Hitler o en su momento Stalin o en su momento Torquemada, entonces no existe la posibilidad de que estas profecías se cumplan.
Que decir, estas profecías implican que el pueblo de Israel que va a llegar a su tierra y el pueblo de Israel que va a conquistar la tierra y el pueblo de Israel que va a tener victoria sobre la tierra y el pueblo de Israel que va a cultivar la tierra, todo esto implica que la Torah es verdad y que el plan divino es verdad y que va a haber un tercer Betamigdash y que el único Dios que impera es Hashem y que la Torah es la única verdad revelada al hombre. Esto evidentemente implica que todo lo demás no es verdad. Porque hay gente que va a querer decir, sí, es verdad, pero si lo acomodas de esta manera. No, no es compatible la visión que tiene la Torah de Mashiach. No es visión, no tiene ni compatibilidad la visión que va a tener la Torah del final de los días y del cambio de conciencia que estamos esperando con ninguna otra religión. No con el cristianismo, no con el catolicismo y no con el islam. Lo que esto significa es que conforme el pueblo de Israel ha ido desarrollando positivamente las profecías de su propia Torah, lo que esto implicaría y lo que esto es sorprendente es que definitivamente el pueblo de Israel tenía razón y el pueblo de Israel va a prosperar y que todo lo que dice la Torá y que todo lo por lo que ha luchado el pueblo de Israel tiene certeza. Y por eso es que estas naciones, estos gobiernos, están aferrados a vernos caer, porque nuestra caída implicaría la validación de su cultura. Y por lo tanto, no se quieren dar el lujo que eso pues. Pero esto no se va a resolver por cuestión humana, esto es una cuestión divina. Y así como todas las cuestiones han sido favorables hasta ahorita para el pueblo de Israel, lo seguirán siendo. Muchas gracias y saludos a todos.